Hoy en A Fondo. Debatiremos sobre las suspensiones al cese al fuego por parte de las FARC. El 18 de diciembre de 2014, voceros de las FARC hicieron un trascendental anuncio desde La Habana, Cuba, donde se llevan a cabo los diálogos de paz entre el gobierno y la guerrilla. Este cese de fuegos unilateral, que deseamos se prolongue en el tiempo, se daría por terminado solamente si se constata que nuestras estructuras guerrilleras han sido objeto de ataques por parte de la fuerza pública. Luego del anuncio, el país quedó a la expectativa sobre si sería el inicio de la paz en Colombia para poner fin al conflicto armado que por más de 50 años ha causado dolor y muerte. El presidente Santos aseguró que si bien este cese de las FARC era un gran paso, el gobierno nacional aún no estaba dispuesto para suspender actividades militares, es decir, no se daría aún un cese bilateral. Es como una flor que recibimos, pero cuando abrimos el regalo hay un tallo lleno de espinas. Entonces, ahí lo que vamos a hacer es que vamos a quitarle las espinas. Valoramos el gesto de un cese al fuego unilateral e indefinido, pero no podemos aceptar esas condiciones como la de una verificación internacional. Vamos, eso sí, a analizar muy bien el avance y el cumplimiento de este cese al fuego. Desde entonces, el cese bilateral al fuego se convirtió en un controvertido tema en el país. Las FARC insistentes en que es necesario para contribuir con el proceso de paz, y aunque inicialmente el gobierno no contempló la posibilidad, en enero de 2015 el presidente Santos anunció que el cese sí debía ser discutido en La Habana, Cuba. El cese al fuego unilateral e indefinido decretado por las FARC ha sido un paso en la dirección correcta y hasta ahora, tenemos que decirlo, han cumplido. Les he dado instrucciones a los negociadores para que inicien lo más pronto posible la discusión sobre el punto del cese de fuego y hostilidades bilateral y definitivo. Sin embargo, en medio del cese al fuego de la guerrilla fueron varios los ataques contra la fuerza pública en los últimos meses. El más estremecedor fue lo ocurrido en el municipio de Buenos Aires, norte del Cauca, en donde fueron asesinados 11 militares. El país quedó conmocionado. El gobierno, por su parte, dijo que continuaría con sus operativos militares. Los más recientes fueron los bombardeos a alias Román Ruiz en Río Sucio, Chocó, y el de un campamento en el municipio de Guapi, Cauca, que dejó 26 guerrilleros abatidos. Con esa misma firmeza seguiremos combatiendo sin tregua ni cuartel todas las formas de criminalidad en todos los rincones de la patria. Señor ministro y señores generales, esta ha sido, esta es y esta seguirá siendo la orden: no bajar la guardia. Ese mismo día, las FARC anunciaron en un comunicado que suspenderían el cese al fuego, pero que seguirían con el proceso de paz. El procurador nacional Alejandro Ordóñez aseguró que el cese al fuego nunca existió. El cese unilateral al fuego de la FARC era una caricatura que en la práctica no se estaba cumpliendo porque sus acciones violentas contra los colombianos se habían repetido en el transcurso de estos meses. Aunque el gobierno y las FARC ratifican que el proceso de paz continúa, para muchos está en crisis. En las últimas horas, el gobernador Sergio Fajardo dijo que pasa por un duro momento. Estamos en la cuerda floja, pero esta está bien floja y nosotros tenemos que cuidarla, y quienes están allá en La Habana tienen la mayor responsabilidad. El debate se abre esta noche a fondo. Buenas noches, gracias por estar conectados con Teleantioquia y con A Fondo. La suspensión del cese al fuego unilateral por parte de las FARC genera escepticismo hoy en el proceso de paz entre ambas partes, tanto entre el gobierno como por ese grupo armado. Se buscaba un desescalamiento del conflicto, pero hoy es una realidad que nuevamente ambas partes están a la ofensiva. ¿Se pueden adelantar conversaciones en medio del fuego? Opine hoy en nuestras redes sociales, @Teleantioquia, numeral A Fondo, y en la línea telefónica 232-51-61.
37. Para hablar de estos temas nos acompañan en el set de A Fondo Jaime Nieto, él es docente de la Universidad de Antioquia. Jaime, buenas noches. Gracias por estar en A Fondo. Gracias por la invitación, buenas noches. También Andrés Úsuga, docente universitario, profesor, buenas noches y gracias por estar en A Fondo. Muchísimas gracias por la invitación y a todos los televidentes. Bueno, está el proceso en la cuerda floja, como lo aseguraba hace unos momentos ahí el gobernador Fajardo, profesor. Bueno, en parte sí y en parte no, ¿no? En parte sí porque efectivamente se produce con esta amenaza de escalamiento del conflicto, se produce un retroceso de todo lo acumulado hasta ahora desde 2012. Y digo que en parte no porque, por supuesto, estamos en un escenario inicial del mismo proceso de diálogo entre el gobierno y las guerrillas, puesto que uno de los principios generales de la negociación es negociar en medio del conflicto. Hoy estamos justamente en ese escenario, el escenario inicial, negociar en medio de la confrontación armada. O sea, dialogar como si no hubiera guerra y hacer la guerra como si no hubiera diálogo, ¿no es cierto? Obviamente no es lo mismo negociar en medio de la confrontación armada que negociar en un proceso de desescalamiento del conflicto, como efectivamente se venía produciendo por lo menos desde el mes de diciembre de una manera ostensible. ¿Quién tiró aquí la primera piedra? ¿Las FARC o el gobierno? En esta situación en la cual está otra vez tanto ambas partes, FARC como gobierno, la ofensiva. Yo creo que el escenario que colocó la FARC con la declaración del cese unilateral del fuego fue un escenario favorable para avanzar efectivamente a un desescalamiento progresivo y un eventual cese bilateral del fuego. Sin embargo, por su propia naturaleza, ser un cese unilateral que no es el resultado de un acuerdo en la propia mesa, que no compromete a los garantes para una veeduría, esa misma iniciativa la colocaba por sus propias características en una condición de profunda fragilidad. En esa situación de fragilidad era susceptible que por cualquier motivo, por cualquier razón, se fuese a romper. No olvidemos que en medio de la declaratoria de cese unilateral del fuego por parte de las FARC, el ejército siguió hostigando, siguió asediando a las fuerzas guerrilleras. De hecho, las FARC en más de una ocasión, según como lo declararon sus propios voceros en La Habana, manifestaron el continuo hostigamiento de unidades del ejército en algunos territorios de confrontación tradicional entre estas dos fuerzas históricamente y por lo menos en los últimos 5 o 10 años. De manera pues que es muy difícil en ese contexto poder decir quién tiró la primera piedra. Lo que sí es cierto es que fue positivo la declaratoria del cese unilateral del fuego, no fue suficiente, debió haber sido profundizado hacia, digámoslo así, un pacto de cese bilateral del fuego porque creaba un escenario cualitativamente distinto en la negociación. Claro. Frente a eso, veníamos asistiendo aparentemente a un desescalamiento del conflicto propicio, digamos, para adelantar estas negociaciones en La Habana, pero ahora sucede todo lo que estamos viendo, la muerte de los militares en el Cauca, lo que pasa en Guapi. ¿Cuál es su lectura, profesor Andrés Úsuga? Mi lectura es que el cese unilateralmente por parte de las FARC nunca se dio. Si hubo unilateralidad, si acaso, fue por parte de las fuerzas militares de Colombia. De acuerdo a eso, ¿por qué se lo digo? Cuando empiezan esta semana las investigaciones de Procuraduría General de la Nación en contra de militares, que eran los mandos de los más de 11 militares en el Cauca, nos damos cuenta que los que habían bajado la guardia sí eran las fuerzas militares y las FARC nunca bajaron la guardia. Entonces el cese más bien era unilateral, pero desde el propio Estado. Entonces, y se ven sorprendidos, porque yo sí no tengo empacho en decir que el que tira la primera piedra y la fragilidad de la declaración de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Terroristas, como le digo yo, efectivamente son las FARC. O sea, no había por qué creerles. Lo primero que yo le he criticado al gobierno es no habría por qué creerles a la declaración de diciembre. Y no habría por qué ratificar en enero, y mucho menos salir con lo que se dijo en marzo, que fue, entonces voy a suspender bombardeos. Lo primero es tener claridad con respecto a qué era el cese, porque si nos vamos al detalle del asunto, lo dijo la propia Defensoría del Pueblo, el cese ¿en qué consistía?
en que no iban a secuestrar más, en que no iban a poner más minas, en que no iban a reclutar más, en que no iban a hacer más ataques, en que no iban a hacer más plan pistola, matando policías o matando soldados. Entonces, ¿en qué consistía el cese? Simplemente decir, cese, le voy a poner un ejemplo muy estrambótico, por decirlo de cierta forma. Entonces, matar soldados a punta de bayoneta o a punta de cuchillo, entonces era porque estaban en cese al fuego, pero entonces porque no estaban disparando fusiles. Entonces, tirar una granada a una patrulla de soldados, entonces eso no rompía el cese al fuego. Nunca hubo cese al fuego, esa es la verdad. Estoy de acuerdo con la declaración del procurador que efectivamente era una burla. No habría por qué creerle y efectivamente el error es del gobierno. Perfecto. El gobierno es el que, ¿por qué cree en una declaración más de la FARC que como todas son mentiras? Tenemos lo de Román Ruiz. ¿Qué puede pasar ahora con el proceso de paz? ¿Cuál es la lectura que usted hace al respecto? ¿Qué puede pasar en La Habana? Pero mire, digamos, ahí me pongo de acuerdo con el profesor Jaime. No tendría por qué pasar nada, porque esas fueron las condiciones pactadas inicialmente. Las condiciones que se pactaron fue, vamos a pero negociar indudablemente esto ralentiza el proceso de paz. Claro. Sí, pero el problema, o sea, lo que yo siento es que el presidente y el gobierno y la Comisión de Paz están tan hipotecadas y tan desesperadas porque la presión que se dio con el tema de los soldados en el Cauca ha obligado a que el propio presidente de la República terminara diciendo lo que ha dicho la oposición tanto tiempo, póngale plazos al proceso y agilice el proceso, que el gobierno sale a meterle acelerador al proceso y a presionar a la FARC a decirle o firman este año o no va a haber paz con ustedes. ¿Y usted cree en esa teoría del profesor? Yo discrepo, Jaime. creo que en dos puntos fundamentales con el profesor Andrés. Por un lado, en cuanto al registro mismo de los hechos, yo creo que uno no puede convertir las conjeturas en fundamentos de verdad. Uno tiene que basarse, obviamente, en registros de hechos empíricos. Pero son cifras de Defensoría del Pueblo, no lo dije yo. Claro, son cifras de la propia Defensoría del Pueblo que no serían conjeturas entonces. Y está también las cifras que aporta el CERAC, el Centro de Análisis del Conflicto. Pero es que el CERAC no es una cifra oficial, en cambio la Defensoría del Pueblo es una cifra oficial. No, pero es que aquí no nos podemos atener solamente a las cifras oficiales. Bueno, yo le creo a las cifras oficiales. Yo le creo en parte a las cifras oficiales, pero también le creo a entidades no oficiales como ciertas ONGs que tienen respaldo en una gran trayectoria académica y vienen realizando investigaciones muy serias no solo sobre este asunto en particular, sino sobre otros muchos asuntos. No, y muchas ONGs graves tienen muchas cifras también. Y lo que arrojan estas cifras es que justamente, Andrés, en contra de tus conjeturas, lo que arrojan estas cifras es No, pero yo pido que seamos serios y no digamos que es conjetura porque son cifras de la Defensoría del Pueblo. Porque si tú me dices, es una conjetura, entonces yo también podría decir que son conjeturas de, de los centros de las ONGs. Efectivamente, el cese unilateral del fuego, entonces estás desvirtuando las cifras que hablan del 85% en la suspensión de las intensidad del conflicto. Pero ¿de quién son las cifras? Volvamos al mismo tema. Estoy hablando de ONGs. Te estoy hablando de la Fundación Paz y Reconciliación. Bueno, por eso. ¿Sí? Sería como... Que son cifras de ONGs que han... Y si es una ONG que dice otra cosa, también habría que creerle si lo dijera en contrario. No, pero las cifras aparecen allí documentadas. No, y en la Defensoría del Pueblo también aparecen las cifras. Pero a ver, el ministerio... ¿Por qué no me cita el documento de la Defensoría? Porque yo no lo conozco. No, y al Ministerio de la Defensa también tiene cifras especiales donde el ministro estuvo diciendo el cese no se estaba respetando. Yo le puedo citar el documento de la Fundación Paz y Reconciliación. Le puedo documentar Yo puedo citarle la página del Ministerio de Defensa, ¿sí? Donde que lo dijeron el comandante del Ejército y el ministro de Defensa. Que hablan de una reducción de las actividades bélicas entre las dos en cerca del 85% dice una, el CERAC, y en el 90% dice la otra, la Fundación Paz y Reconciliación. Entonces, si usted mira esas cifras, efectivamente hay un desescalamiento del conflicto. Usted mismo entonces dice una contradicción. Porque entonces, no veo contradicción. Pero déjeme terminar el tema. Usted en su primera intervención dice que no hubo forma de verificar si el cese se estuviera o no se estuviera dando. Pero adicionalmente dice que hay ONGs que sí verificaron el cese. Y no. Entonces, ¿cuál es la situación? No, es una falacia lo que usted me está planteando, profesor. Discúlpeme que se lo plantee en estos términos. Una cosa es el registro de la no ocurrencia en la confrontación armada, que es lo que ha hecho estas dos ONGs con documentación, ¿sí? Diaria, semana por semana, mes por mes, cuántas actividades de confrontación armada han sostenido las guerrillas con el ejército.
Pero con Ellos respecto a qué, porque las cifras Permítame, yo aguantan todo. termino. Pero un momento. Lo que arrojan estas cifras es Claro. que efectivamente hay una reducción drástica desde el mes de diciembre, estos 5 primeros meses, en el desarrollo de esa confrontación. Comparados, en un 85, comparados con qué meses y con qué datos 2011, históricos. 2011, 2014, 2013. Por eso, no sé pero- si usted no conoce No, yo conozco los documentos, informe. lo que pasa es que yo no le creo a esas Por ONGs. eso, entonces usted parte de la presunción de que están Sí, porque falseando. siento que tienen un Y sesgo punto ideológico dos, y están llenos y de punto falacias, dos, así como usted me lo Andrés. dice a mí también. Punto 2, Andrés. Una cosa es corroborar sobre los hechos la ocurrencia o no ocurrencia de estos actos de confrontación, y otra muy distinta es poder determinar quién violó o no violó el cese unilateral del fuego. Sí, para Lo usted que es yo claro creo- que las FARC no violaron el cese unilateral al fuego que ellos mismos habían decretado. Para mí es claro. Para mí es claro para que mí sí. es claro. Pero si el ejército, un momento, si el ejército mermó un poco sus acciones, su operatividad, Sí, es que para nos está allá iba, mencionando, para esa allá es la- iba. entonces la- uno Contra lo que pensaría mismo también Andrés que dice, habría caído un poco también todo el accionar en enfrentamientos de No, pero lo muertos que y cayeron todo. fue en una candidez que los llevó a tener No, de 11 muertos. ninguna Pero candidez. permítame, doctor Jaime, permítame. Llegaron a una candidez tal que se van a dormir una tropa en un coliseo absolutamente expuestos, que de acuerdo a eso la Procuraduría está iniciando investigaciones en contra de los comandantes y en contra de los muertos también, porque terminarán pagando los muertos. Pero ¿en qué cabeza les cabe que si no se han reducido y que si no se ha decretado el cese bilateral, como estaban diciendo, usted envía una tropa, que no fueron 11, porque también están los heridos, una tropa completa, una patrulla completa, a dormir a un coliseo absolutamente expuestos, donde llegaron y los bombardearon y de acuerdo a eso pasó lo que pasó en el Cauca? pero hay otra versión sea, completamente distinta respecto de eso. También de otra ONG, me imagino. Claro, no solamente de otras ONG, de otras instancias incluso internacionales, que no son Entonces, ¿sí hay verificación o no hay verificación? respecto del cese del fuego, del cese unilateral del fuego. No, pero usted está diciendo que hay verificación internacional, inclusive de los muertos del Cauca. Pero ese cese sí podría ser verificable, el cese unilateral al fuego por parte de las FARC. No era verificable porque no es el resultado de un pacto en la propia mesa Pero fue lo de primero diálogo y pero fue lo primero que negociación. usted dijo acá, ¿Qué le dije? que se necesitaba, que el cese tendría que haber sido con una verificación internacional Claro. y que no tuvo. Claro, Bueno. para poder determinar quién violó Ahora, el cese Pero unilateral ¿por qué del el fuego. Estado, permítame un minutico, por qué el Estado tendría que ser verificable de haber violado un cese si nunca lo decretó? Claro. Yo lo que estoy diciendo es, Claro, eso de es lo que facto, eso es lo que yo le estoy de planteando. facto De lo ahí- tenía, pero nunca de lo ahí decretó. el carácter frágil Perdón, de poder yo determinar tengo- No, pero- quién violó o pero- no bueno, violó es que eso es- el es- cese. me eso tengo es que ir a un- presionar al Estado para que... Profesores. Donde el Estado no No. renuncia a hacer, Es a que, asediar es que no y a puede hostigar renunciar, militarmente es que a no las es Fuerzas hostigar, Armadas. es que no puede renunciar a su Claro. función constitucional y legal. bueno, nos ¿Y tenemos por qué que ir a una renunció a pausa bombardear? comercial, nos ¿Por qué tenemos que ir a renunció a una, bombardear profesor, nos a los tenemos que ir a bombardeos? Ah, decisión- nos eso tenemos es que ir, inconstitucional. nos tenemos que Eso ir a lo una puede hacer pausa el presidente comercial en de la este momento, República. continúa el debate, profesor Jaime, ya regresamos, vamos a continuar el debate en a fondo. Estamos hablando del anuncio de las FARC de la suspensión del cese unilateral del fuego y tenemos dos posiciones bien encontradas en este momento en ese respecto. Ya regresamos en a fondo con este debate.
Muy bien, continuamos en A Fondo. Se pueden adelantar las conversaciones en medio de las balas. Opine en nuestras redes sociales, @Teleantioquia, numeral A Fondo, y en la línea telefónica 232-5167. Nos acompañan los profesores universitarios Andrés Úsuga y Jaime Nieto. Jaime, yo le quería preguntar, este proceso, digamos, está herido de muerte a raíz de lo que está sucediendo últimamente entre estos ataques entre las FARC y el gobierno nacional. Yo diría que está gravemente herido, ¿no? Pero no herido de muerte. Está gravemente herido, por lo menos en lo que tiene que ver en el punto de la confianza entre los interlocutores, en lo que tiene que ver con la legitimidad frente a la ciudadanía y en lo que tiene que ver, digámoslo así, con el escalamiento mismo del conflicto. Entonces yo creo que hay dos maneras de poder dar un salto hacia adelante en la dirección que traía el proceso de diálogo y negociación. El primer salto es destrabar la misma agenda, o sea, trabajar de manera inteligente y audaz el punto de justicia transicional y el punto de víctimas, que han sido hasta ahora los puntos más difíciles claro, de tratar y el de del superar, narcotráfico. ¿no? El del narcotráfico ya fue el punto 3 de la agenda y hubo un Pero no ha acuerdo terminado. definitivo sobre él. Pero no, sobre ese punto ya hubo acuerdo No, también. ya sobre eso hay acuerdo. Pero también recuerdo una cosa, que cuando empezó Claro. en 2012, ¿qué fue lo primero que dijo el presidente? Nada estará No. acordado hasta Sí, por que supuesto. todo esté acordado. Por supuesto. Y lo repitió ya hay mucho. tres Y recuerden puntos que la idea es que esto concretos. también lo refrende Claro, también la pero población. también dijo, Y hay un punto pero de también dijo que había refrendación popular, sobre el cual también hay una discusión, incluso que el fiscal está diciendo que no. Pero también dijo que no se iban a demorar, no se iban a demorar nada y van para 3 años. Bueno, y el punto Y está frenado dos hace que un año el proceso. contribuye a Sí, un momento, desentrabar termina el proceso. proceso es el que tiene que ver con un cese bilateral del fuego, verificable, con la intervención de Naciones Unidas y de los garantes, con protocolos estrictos que efectivamente garanticen que las dos partes en conflicto respeten ese cese bilateral del fuego. De lo contrario, creo que el proceso puede entrar en una fase peligrosa. Ahí sí puede entrar en la fase que tú señalabas en términos de estar herido de muerte, Fase o sea, terminal. ir regresando, entrar en una fase terminal hasta que definitivamente Se le agote el oxígeno. se le agote el oxígeno y estemos en el escenario que muchos quieren, han querido siempre estar, que es el escenario de la guerra como la vía para la solución al conflicto. Una vía ensayada por 50 años y que hasta ahora no ha dado ningún resultado. Ahora usted mencionaba algo. Profesor, ¿usted está en el escenario de la guerra o digamos que está en el escenario de la paz? Para hacer claridad frente a eso. Nosotros siempre hemos querido la paz, inclusive a una gente que le dicen que son amantes de la guerra. Amamos la paz. Lo que pasa es que esto La que paz, están pero haciendo... producto de la guerra, pero ¿no? permítame acabar, profesor, porque yo le respeté su turno. Ahorita me interrumpiste Bueno, 3 pero veces. entonces... Vamos a terminar, pero Andrés, permítame. inclusive muy corto, Sí, porque nos permítame, queda entonces, un minuto. La paz que nosotros planteamos no es la paz que está planteando el gobierno Santos. Es la de Uribe, ¿Por ¿no? qué? Pero, profesor, es que si no me dejan ni siquiera... Vamos, respetar la palabra. vamos, Andrés. Sí, entonces, la paz está mal planteada porque es un falso dilema. Este proceso es un falso dilema. Así no se hace la paz. La paz se hace con condiciones, la paz se hace efectivamente, como ustedes mismos lo pueden decir, inclusive, verificando que se entreguen las armas, verificando con verdad y verificando con claridad. Pero en este momento es un mar de dudas para todo el pueblo colombiano lo que está pasando en La Habana, pero quieren que creamos en la paz que no es clara para nadie. Aunque algunos quieren jugarse Su por modelo la de paz. es que hay bueno, que ir a listo. la guerra Entonces y yo le exterminar al concedo la enemigo, palabra mía rendir al profesor. enemigo y sobre la base de la rendición del enemigo, entonces sí imponer unas condiciones supuestas de paz. Lo que usted está proponiendo es simplemente un pacto de rendición, no un proceso de diálogo Claro, y negociación. profesor, ¿usted cree que se puede repetir la historia del Caguán? Es peor que el Caguán, porque en este momento no tenemos 42.000 kilómetros. Tenemos todo el territorio colombiano. Estuvo despejado. En su concepto, ¿el proceso se puede enderezar? Sí, pero el gobierno está hipotecado en el primer modelo que vendió. Entonces tienen un gran problema, porque adicionalmente el proceso no lo maneja Juan Manuel Santos. El proceso lo maneja Sergio Jaramillo y otros grandes poderosos que están detrás, como el hermano del propio Juan Manuel Santos. Pero en este momento el presidente se está dando cuenta que la impopularidad a lo que lo está llevando es a que tiene que reforzar el modelo que se vea el Estado de Derecho, Claro, que actúa para poder
legitimar esa paz. ¿Esta suspensión puede, o esto que está pasando en este momento puede traer más violencia para la población civil? Sí, como también puede traer más violencia a cualquier proceso, incluso un proceso de paz bien hecho, siempre trae más violencia en algunos tiempos después de la firma de cualquier acuerdo. 300 Claro, desplazados, el bombardeo del Cauca, los dos líderes comunales en el Caquetá. Cifras que respeto también, a las cifras de miles de desplazamientos forzados. Pero yo siento que el profesor no respeta mi palabra, entonces yo le concedo la de él. Yo creo que el debate nos da para más largo. Hoy fue un debate muy corto, digamos, de media hora. Esta semana próxima volveremos a tener el programa en nuestro horario habitual a las 9:30 y esperamos que ya sea hasta las 10:30 y podremos adelantar seguramente estos debates más en extenso. Muchas gracias, Andrés, por haber estado. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias al profesor Jaime por haber estado en A Fondo. La próxima semana nos veremos con otro tema de interés. Que tengan una feliz noche. En La Habana, Cuba. El cese al fuego unilateral e indefinido decretado por las FARC ha sido un paso en la dirección correcta y hasta ahora, tenemos que decirlo, han cumplido. Les he dado instrucciones a los negociadores para que inicien lo más pronto posible la discusión sobre el punto del cese de fuego y hostilidades bilateral y definitivo. Sin embargo, en medio del cese al fuego de la guerrilla fueron varios los ataques contra la fuerza pública en los últimos meses. El más estremecedor fue lo ocurrido en el municipio de Buenos Aires, norte del Cauca, en donde fueron asesinados 11 militares. Que deseamos se prolongue en el tiempo, se daría por terminado solamente si se constata que nuestras estructuras guerrilleras han sido objeto de ataques por parte de la fuerza pública. Luego del anuncio, el país quedó a la expectativa sobre si sería el inicio de la paz en Colombia para poner fin al conflicto armado que por más de 50 años ha causado dolor y muerte. El presidente Santos aseguró que si bien este cese de las FARC era un gran paso, el gobierno nacional aún no estaba dispuesto para suspender actividades militares, es decir, no se daría aún un cese bilateral. Es como una flor que recibimos, pero cuando abrimos el regalo hay un tallo lleno de espinas. El país quedó conmocionado. El gobierno, por su parte, dijo que continuaría con sus operativos militares. Los más recientes fueron los bombardeos a alias Román Ruiz en Río Sucio, Chocó, y el de un campamento en el municipio de Guapi, Cauca, que dejó 26 guerrilleros abatidos. Con esa misma firmeza seguiremos combatiendo sin tregua ni cuartel todas las formas de criminalidad en todos los rincones de la patria. Señor ministro y señores generales, esta ha sido, esta es y esta seguirá siendo la orden: no bajar la guardia. Ese mismo día las FARC anunció. Entonces, ahí lo que vamos a hacer es que vamos a quitarle las espinas. Valoramos el gesto de un cese al fuego unilateral e indefinido, pero no podemos aceptar esas condiciones como la de una verificación internacional. Vamos, eso sí, a analizar muy bien el avance y el cumplimiento de este cese al fuego. Desde entonces, el cese bilateral al fuego se convirtió en un controvertido tema en el país. Las FARC insistentes en que es necesario para contribuir con el proceso de paz, y aunque inicialmente el gobierno no contempló la posibilidad, en enero de 2015 el presidente Santos anunció que el cese sí debía ser discutido. Hoy en A Fondo. Debatiremos sobre las suspensiones al cese al fuego por parte de las FARC.
El 18 de diciembre de 2014, voceros de las FARC hicieron un trascendental anuncio desde La Habana, Cuba, donde se llevan a cabo los diálogos de paz entre el gobierno y la guerrilla. Este cese de fuegos unilateral